Esto es una pequeña introducción a una nueva sección de podcast en el canal y estamos aquí con Cristian Casis, es DevOps y vamos a empezar una nueva sección de podcast. A ver qué tal sale. Es el primero, así que esperemos que bien. Cristian, tu turno, lo que quieras. Hola, muy buenas chicos. Como ya Albi os ha introducido, soy Cristian Casis, soy DevOps Engineer. Estoy metido mucho en el ambiente de Docker, Kubernetes, Continuous Integration y todas estas tecnologías que están ahora en auge. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo aquí en YouTube y qué queremos hacer y qué queremos explicaros. Porque, bueno, hemos creado este podcast para entrar con las personas que acaban de estudiar o que están estudiando, que están en el área de desarrollo, área recruiting, todos estos áreas tan demandados, incluso marketing, o sea, marketing digital también. O sea, todas estas áreas que de repente con el área de internet han empezado a surgir con mucho auge. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito a qué nos dedicamos. He conocido a Albi a través de LinkedIn. En la descripción vais a tener toda la información acerca de los dos, de Albi y de mí, Cristian Casis. Y bueno, conocí a Albi viendo ciertas publicaciones suyas y he visto que es un full stack engineer, que está metido en todos los ambientes de PHP, un poquito de desarrollo web, backend, mucho en el ambiente de Docker, Kubernetes, y le conocí también acerca de los vídeos de YouTube que ha ido subiendo, que son bastante interesantes, así que los podéis ir viendo. Y bueno, y vamos a empezar porque quiero saber un poquito quién es Albi y qué hace aquí. Pues Albi es un tío muy curioso. A ver, me gusta todo lo que tiene que ver con programación. Esto ya me viene de muy pequeñito. Quería automatizar cosas y cuando eres pequeñito, pues un poco la electrónica se te escapa de las manos, entonces vas creciendo. En mi caso crecí con la programación porque vi otra salida por ahí para controlar cositas de, al final, lo que pretendía de adolescente era pues riegos, piscinas y estas cosas. Al final interactuar un poco con el mundo real. Entonces al final me metí de lleno en la programación, el mundo giró hacia ahí, curiosamente. Cada vez más tiene todo un ordenador incorporado. Y con el pasar de los años, pues al final me interesó muchísimo más el mundo de despliegue, de gestión de sistemas, Kubernetes, Docker, CI/CD, todo este tipo de cosas me han interesado mucho. Entonces, pues eso es Albi. Es un tío muy curioso que, bueno, domino algunos lenguajes de programación, hago pues cositas con frameworks también, cositas con Kubernetes y se puede encontrar todo por ahí, por mis redes, en mis repositorios, por canal y por todos estos sitios. Vale, me parece muy interesante cuando la gente dice, bueno, he estado en el área de desarrollo, pero ahora estoy en el área de sistemas. ¿Por qué es eso? ¿Es eso que al final, con el paso de los años ya te acaba cansando un poco el tema de estar todo el rato picando código y ya te empiezas a mover un poquito a los sistemas porque ves que todo tiene un poquito más sentido, ya ves diferentes tecnologías, nuevas tecnologías y ves cómo funcionan todas las áreas a la hora de conectar diferentes sistemas y cómo funcionan los despliegues y todo eso? Entonces, me parece bastante interesante y me gustaría saberlo. No, a ver, lo que pasa es que yo llevo aproximadamente unos 15 años programando. Yo empecé desde muy chiquitito, tengo ahora aproximadamente 30. Y la verdad es que el tema de la programación de backend, de frontend, perdón, y demás, al final es hacer nuevas funcionalidades para el usuario final. ¿Qué pasa? Que eso tiene sus implicaciones y hay gente a la que le encanta. A mí me encanta hacer, más que funcionalidades para el usuario final, me encanta hacer funcionalidades para otros programadores, cosas que puedas necesitar en un clúster, cosas que, pues, por ahí tengo un software que es Let's Proxy, que al final es una proxy con todo el tema de certificados automatizados, todo este tipo de historias. Entonces al final a mí me gusta más hacer microfuncionalidades que puedan ser muy muy útiles en determinados escenarios. Al final toda esa idea encaja mucho mejor con el DevOps, ¿no? El desarrollo de pequeñas funcionalidades para clusters y luego pues me gusta mucho más el despliegue de aplicaciones y tal. O sea, al final encaja mucho más con la visión que yo tengo de la programación. A mí me gusta hacer cosas de altísimo rendimiento muy pequeñas y hay gente pues a la que le gusta hacer pues interfaces gráficas y todo este rollo, ¿no? Vale, entonces entiendo que sobre lo que me dices tú cuando estás trabajando en una aplicación, sueles trabajar en base a microservicios, o sea, no sueles trabajar en base a proyectos muy grandes que son
muy complicados de ser escalables. A ver, a mí me gusta, pues por ejemplo, tengo un componente por ahí que también es código libre, lo tengo por ahí liberado, que básicamente es un conector para clusters de RabbitMQ, para pasar toda esa información a bases de datos, porque al final te encuentras, por ejemplo, por internet que hay brokers que sí que son muy buenos brokers, ahí tienes Kafka, tienes muchísimos de ellos, pero luego hay brokers como RabbitMQ que conectan muy bien con otros protocolos como MQTT, por ejemplo, a nivel de IoT, pero luego no tienes forma de hacer Big Data con eso porque no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta hacer ese tipo de componentes. Sí que trabajo siempre con microservicios, pero también es verdad que hay que saber dónde encajar también un buen monolito, ¿eh? O sea, yo creo que todo tiene su momento. El monolito, yo, por ejemplo, ya que hablas de microservicios, si me permites, te digo, el monolito, bajo mi punto de vista, y esto tiene mucho que ver con el vídeo que estoy editando y que va a salir en el canal justamente. El monolito yo lo veo pues muy bien para una etapa temprana de desarrollo. Cuando tienes que validar la idea en el mercado y demás, desarrollar un monolito con sus APIs y demás es como mucho más rápido, es más barato, es más fácil. Validas la idea y luego pues la tiras a mercado, ¿no? Y luego ya te preocupas de diseccionar un poco ese monolito en microservicios. Sí es verdad que los microservicios es como la meta, es a lo que hay que llegar. Pero mi idea va un poquito más allá. Es decir, dentro de esos microservicios hacen falta a veces componentes, conectores, bastiones y demás. Esas son las funcionalidades que a mí me gusta hacer. Y no a lo mejor, pues si nos ponemos en el caso de una empresa, no me gustaría hacer el dashboard. Si me pongo a pensar, me gusta más hacer la API. Pero es que me gusta mucho más hacer un componente que gestione toda esa mensajería y lo lleve a la nube y haga un procesamiento de Big Data y con eso tengas, pues eso, son microfuncionalidades y que funcionen a muy alto rendimiento. Eso es lo que me gusta. Y no ya el backend, el backend. Pues es muy interesante porque hay muy pocas personas con las que he hablado que de verdad le interesen todos esos aspectos. Entonces yo entiendo que para tener todos estos conocimientos, aparte de haber leído muchísimo, has tenido formación externa, no únicamente tus estudios, habrás hecho bastantes cursos adicionales, ¿no? A ver, el tema con la programación y con todo este tema de desarrollo, ya sea bien desarrollo web o ya sea de despliegues y demás, hay mucho autoaprendizaje ahí. Digamos que en las carreras, en los ciclos y demás, te dan unas bases y luego tú ya eliges el camino que te interesa. Esas bases te dan como muchos caminos, pero los tocan muy, muy por arriba todos. Y luego ya tú pues tienes internet y te documentas y te metes en el mercado que tú quieras. Luego ya depende pues de tu estrategia personal, de si eres capaz de meterte mejor en el mercado o no. 20.000 factores, pero tiene muchísimo de autoaprendizaje todo esto. O sea, tanto Kubernetes es algo que no se imparte en las universidades y es algo que se utiliza muchísimo a día de hoy. Docker no está ahí en las clases todo lo que debería estar. Si me permites un momento, regulo aquí un momentito el sonido porque no sé si se está saturando el micro y luego voy a tener que editar mucho. Vale. Sí, no pasa nada, podemos cortar eso. Hay partes del antiguo podcast que cortamos. No te preocupes, si lo puedo establecer aquí sobre la marcha. Esto, de hecho, creo Hombre, que esto ya lo tenemos que cortar, esto lo tenemos que cortar ya. Así que... O lo dejo ya, total, es más natural, sin problema. Da igual. Es un podcast, o sea, aquí fallan las Sí, cosas, no pasa nada. La verdad es que sí. Pues tengo varias preguntas que hacerte y entre ellas, dentro de la introducción, me gustaría saber, porque al final la carrera de todos los desarrolladores, aunque pueda ser corta, siempre es muy, muy intensa. En mi caso, no es demasiado larga, pero yo veo que es muy intensa y que al final quema mucho, porque estás siempre informándote, haciendo muchos cursos, certificaciones. Entonces, en caso de que tuvieses que volver a estudiar, porque muchas veces igual estudiamos una tecnología y puede que esa tecnología se deje de utilizar y salga una nueva. Y dices, uy, he estado 3 años formándome muchísimo en este sistema que es Legacy, por ejemplo, y ya está, y ya no se utiliza más, y ahora me tengo que reinventar. ¿Tomarías otras decisiones a la hora de estudiar ciertas cosas? Sí, quizás haría una educación muchísimo más orientada desde el principio. O sea, hoy en día tiene más validez en el mercado un certificado que te pueda emitir la Cloud Native Foundation o Google o IBM,
tiene muchísimo más valor que el que te puede emitir la universidad. ¿Por qué? Está mucho más orientado a mercado, o sea, cumple mucho más con las necesidades de ese mercado, y es lógico que si Google te va a contratar o si te va a contratar Microsoft, cualquier empresa de este tipo, quiere contratar a alguien que cumpla con sus necesidades y no con algo muy generalista. Al final los estudios generalistas están muy bien, que al final son lo que son las carreras, son estudios generalistas a tope. Está muy bien si no tienes los objetivos muy claros. Es lo que te decía, o sea, una carrera te abre como, imagina, 20, 30 caminos diferentes, y luego con el máster digamos que a lo mejor te acotas un poco, quizás, pero son muchísimos caminos y ninguno está demasiado especializado. Yo tomaría quizás, fíjate lo que te digo, yo creo que los ciclos formativos están muy bien orientados en España, por ejemplo. O sea, mejor que las carreras quizás. Y te lo dice alguien que ha estudiado, pues eso, yo he estudiado ciclos formativos y he estudiado carrera, y sinceramente pienso que los ciclos formativos están mejor, ¿eh? Yo bajo mi experiencia, yo soy estudiante de ciclo formativo, así que sé un poquito de qué va toda esta historia. Y bueno, yo creo que están bastante bien enfocados, pero creo que aparte de estar bien enfocados, se sigue viendo que la educación está muy atrasada en España acerca de lo que hay ahora, porque hay muchas tecnologías o muchas cosas que te enseñan y nunca utilizas, pero hay muchas bases que necesitas aprender. Eso es verdad. Y lo que me da mucha pena, que la educación está igual 10 años atrasada referente a lo que realmente está ocurriendo en los negocios, en las empresas. Por ejemplo, no veo ningún compañero mío que ha estudiado una carrera o que está ahora mismo estudiando una carrera que le expliquen de forma fácil e interesante qué es Docker, qué es Kubernetes, qué es Continuous Integration, cómo conectar diferentes servicios, cómo... Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que las carreras están muy orientadas, por lo menos la de informática está muy orientada a la programación pura y dura, quizás no a la gestión de sistemas y demás, aunque existe, bueno, o existía una variante, no sé ahora con Bolonia si sigue existiendo. Pero el tema está en que la carrera está muy orientada a la programación. Entonces, el problema que veo es cierto que está atrasadísima con respecto al mercado, pero también es verdad que cómo le vas a enseñar a una persona, ¿no? Quizás una nueva tecnología sin conocer las bases. Por ejemplo, a ti te enseñan en las universidades lenguajes compilados y mucho patrón de diseño, muchas cosas que luego te hacen mejor programador, y que son cosas que fuera difícilmente las acabas aprendiendo por ti mismo, ¿no? Son cosas complicadas de entender, son asignaturas al final anuales, o sea, tardas un año en entender todo eso. Son cositas que al final son necesarias. Los frameworks, por ejemplo, frameworks como Laravel o Symfony están hechos a base de patrones de diseño completamente. Quiero decir, está muy atrasado con respecto al mercado, pero mi pregunta sería, ¿es necesario que esté tan atrasado o no? ¿O se podría reestructurar de otra manera, quizás para tener esa buena parte de la carrera y la buena parte del mercado? Pues no lo sé. O sea, he pensado mucho en eso, pero no doy con la clave. Yo creo que tengo un poquito la clave, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo en España, según tengo entendido, hay 3 módulos de informática para la zona de formación profesional, que es aplicaciones multiplataformas, desarrollo web y administración de sistemas. Creo que deberían diseñar un módulo que sea enfocado exclusivamente en cloud y otro que sea enfocado exclusivamente en ciberseguridad o hacking, como pentesting y todo lo que conlleva todo ello, porque es súper necesario. Pero en el ámbito de cloud creo que es muy interesante que lo diesen y que explicasen desde cero las bases de todo. Y para ello tienen que coger a profesionales que estén trabajando en las industrias ahora mismo. Tienen que coger a personas que den conferencias o que me expliquen, por ejemplo, qué es Docker, qué es la diferencia entre usar Docker Compose con un nodo normal o con Docker Swarm, en el que ya utilizar diferentes nodos y puedes hacer escalado de sistemas, diferencias entre utilizar un sistema legacy con Docker Swarm o hacerlo con Kubernetes en AWS, Amazon Web Services o en Google Cloud. Entonces creo que es bastante interesante todo eso y hay muchísima información que pueden dar, porque yo cuando salí no sabía que era un load balancer, que es un balanceador de carga, un auto-scaling group. Yo no sabía cómo desplegar una instancia. Yo iba al data center, compraba una instancia, pero yo no sabía que esa instancia tenía un virtualizador, que es muy, muy básico, pero esas cosas pues no te las explicaban.
Y yo, no, yo decía, ¡guau! ¡Qué complicado es todo esto! Es una máquina que está en un data center y la parten en cachos con un software, qué complicado y cómo se puede acceder a Internet y el DNS, cómo se conecta a la máquina, a la página web y sabes que es por la IP pública, que, bueno, empiezas a aprender todos estos aspectos que son bastante básicos. Al Bueno, final, básicos y complicados. Quiero decir, ahora parecen bastante básicos porque Kubernetes ha abstraído muchos de esos conceptos y te permite, pues, con archivos de texto al final desplegar un montón de cosas. Pero claro, eso tiene todo un histórico detrás. Quiero decir, el claro. tener la máquina con el sistema operativo instalado, conectado a otra máquina, que esas máquinas entre todas tengan los recursos compartidos para que todo el almacenamiento, por ejemplo, se pueda ver como uno solo. O sea, eso lleva muchísima complejidad detrás y hemos llegado a un punto en el que esa complejidad es necesaria porque al final, pues, bueno, tenemos centros de datos que comparten muchísima información entre máquinas y tal. Es muy necesaria esa complejidad, pero también está más fácil ahora. Quiero decir, imagínate todo lo que podemos hacer ahora con Kubernetes, con Docker, todo esto. Imagínate cómo era en máquinas en bare metal, tal cual. Sin Kubernetes, instálate 10.000 engines y ponle ahí un load balancer delante a gestionarlo todo, un pedazo proxy Solo, ahí. ahora mismo solo me lo imagino haciéndolo con Ansible. Es la única imaginación que tengo. Qué fácil es desplegarlo con Ansible en 5 minutos y hacer los cambios en esas 300 máquinas con Nginx o con Epichi o con lo que tú quieras en un momento. Pues Claro. eso lo pienso ahora mismo. Joder, con Ansible creas un playbook y ya está. Claro, pero eso es ahora. Quiero decir, la necesidad de Ansible estaba y bueno, en este caso Red Hat la vio, habían herramientas para automatizar y tal, pero es que esta es como la herramienta definitiva para todo eso. Pero vamos, en el punto Exacto. en el que, o sea, te hablo quizás de un poco más atrás todavía, cuando no existía nada de eso, vamos, era flipante. O sea, todo este tema es complejísimo, muy complejo. Sí, la verdad, o sea, yo entré a empezar a trabajar como junior, como System Administrator, y yo, bueno, me empezaba a meter en las instancias, que todas las credenciales los teníamos en un fichero SSH, o sea, tú imagínate la diferencia en trabajar como trabajamos ahora, que directamente, bueno, si tenemos un clúster de Kubernetes, tú tienes el kubeconfig y tú no entras al nodo, tú ya te conectas al clúster, tú estás viendo los pods, entras al namespace y ves todos, ves los servicios que se están corriendo y todo lo que hay dentro de ese clúster de Kubernetes. Antes no, antes tenías que coger, tenías que mirar la contraseña de dicha máquina virtual, que ahora le llamamos instancias, y es que es muy gracioso y bueno, y tenías que probar, no, que esta máquina hay que conectarse a través de esta VPN, o esta máquina hay que conectarse a través de este servicio, Claro, es a que través de aún este siendo... RDP. Claro, Es que es más complicado de lo que parece cómo funcionaban antes las cosas a lo fácil que es ahora todo gracias al cloud. es fácil, claro, o sea, al final es verdad, o sea, tienes Sí. toda la razón del mundo en el que ahora está facilísimo comparado con antes, pero claro, quiero meterlo de fácil entre comillas porque vete y monta un Kubernetes desde cero, o sea, es que... Claro, o sea, yo he montado un Kubernetes desde cero y es totalmente diferente montar un Kubernetes desde cero a montar un Kubernetes gestionado por un proveedor cloud como Google o Amazon, porque al final este proveedor te está gestionando el máster. Tú solo tienes que configurar los nodos, así que no tienes que estar configurando el etcd de dicho clúster, no tienes que configurar un montón de cosas que son bastante complejas. Entonces, yo creo que en ese aspecto hemos bajado un nivel porque hay cosas que no comprendemos. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, hay cosas que digo, es que no hace falta que las comprenda porque ya el proveedor cloud lo hace por mí. Claro, O también con, depende, porque hay empresas que tienen pues otro tipo de necesidades muy distintas y necesitan montárselo por su cuenta, pues por lo que sea, o sí. simplemente por ahorrar costos o por montar nubes híbridas, ¿no? Un poco una nube pues propia con otra y tal.
las necesidades son muy distintas y por eso hay dos certificaciones. Está la CKA y la CKAD, porque tampoco requiere, quiero decir, tú puedes gestionar un Kubernetes, digamos, desde el punto de vista del desarrollador. Ya tengo el Kubernetes montado y quiero pues meter ahí unos cacharros, unos pods a funcionar y tal, y unos servicios, y bueno, y no tengo por qué saber lo que hay detrás. Y luego está el nivel de complejidad superior, que ya ahí es ser el puto mago de Kubernetes, que ya sí es el CKA, que ya te metes a montarlo desde cero, entendiendo qué hace etcd, entendiendo qué es un CNI y cómo funciona, cómo instalarlo, todo el DNS, o sea, todo el rollo. O sea, claro, por eso existen. Claro. Sí, totalmente. Yo por lo menos estuve mirando todo y bueno, he estado preparando la certificación, que todavía me queda mucho, por desgracia, pero es muy complejo. Inclusive que si quieres entrar muy en detalle en Docker Swarm, también es muy complejo. Al final ya son entornos muy complicados en los que tienes que gestionar todo. O sea, totalmente tienes que gestionar todo, entonces es bastante complicado. Estamos hablando de una herramienta de automatización definitiva, por así decirlo. O sea, tú le tiras un servicio y le dices, oye, manténme 10 pods, y se tiene que buscar la vida para que esos pods funcionen bajo cualquier circunstancia, y tú estás haciendo un acto de confianza, ¿no? Estás confiando en ese sistema, y ese sistema tiene que ser, vamos, fiable a tope. Entonces, claro, un sistema de ese calibre ni de coña puede ser sencillo, ¿no? O sea, al final estás montando un sistema complejísimo, como puede ser Kubernetes, arriba de otro sistema complejísimo, como puede ser Linux. Entonces, claro, el nivel de complejidad de Kubernetes... Claro, encima estás montando un sistema complejísimo con una tecnología muy compleja. O sea, han intentado minimizar o hacer muy fácil cara a los desarrolladores y cara a los administradores de sistemas. Exacto. O sea, a todas las personas que están gestionando todos estos servicios lo han intentado hacer muy fácil, porque eso es lo que han hecho. Pero es que al final, dentro de todo ello, hay muchísimas capas y es muy complicado entrar en detalle en todos esos aspectos. Entonces, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo estoy con el CKA también. Y vamos, es una cosa que es para tomársela con calma. Al final es más fácil tirar de Kubespray y montas el clúster en un momento, ¿eh? Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Y últimamente estoy viendo que muchas personas que están, bueno, en diferentes áreas, desarrollo, DevOps, sistemas, todos estos ambientes, están empezando a crear por diferentes canales de divulgación. ¿Cómo así has creado un canal de YouTube? Porque eres primerizo, según he visto. ¿El primerizo en qué? ¿En canales de YouTube? Sí. No, este es mi segundo canal. Sí, este es mi segundo canal. Lo que pasa es que el primero tenía otra temática totalmente diferente, llevaba, o sea, era de excursiones y demás, hace mucho tiempo de eso. Y bueno, y he quitado el contenido y tal, está por ahí guardado, lo tengo todavía, pero no es un contenido que tenga de forma pública. Entonces, este canal tiene otra motivación detrás. El otro fue en otra época de mi vida en la que había otras necesidades, mentales me refiero, y luego este es porque sí que de verdad te encuentras que cuando te metes en este tipo de historias, hay mucho contenido en internet, pero no hay un contenido que sea de verdad útil. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea con esto es conectar con las personas que están empezando de verdad, y que tengan un punto de encuentro en el que, vale, pues quiero montar tal cosa o quiero montar tal otra. Vale, antes de meterte en Kubernetes tendrás que empezar por Docker. Entonces de ahí los vídeos de Docker a lo mejor de 5 minutos, en la que ya te doy el código hecho un poco, los manifiestos para que lo levantes, para que veas un poco cómo queda levantado, y luego ya si tú quieres te metes más en profundidad. A ver, quiero que el canal aumente de complejidad, quiero montar varios vídeos pues montando de verdad un Kubernetes desde cero y demás, pero eso ya cuando haya quizás más audiencia. De momento pero sí, es la segunda experiencia. Al final piensa que hay muchísima gente que ahora mismo está entrando en el área de pues aprender estas tecnologías, y hay muchísima gente que lo necesita. Y si les estás dando unos tips o cierta información acerca de Docker, en el caso yo también he creado algo de contenido relacionado con Docker, y ahora estoy preparando, por ejemplo, un vídeo sobre Istio, el servicio de Istio. Entonces, bueno,
Creo que es bastante interesante hablar de todos estos temas porque, bueno, puedes llegar a mucha gente y al final puedes divulgar y compartir tus conocimientos, que es algo bastante interesante y que creo que a la mayor parte de la gente que tiene cosas que aportar, pues le gusta que compartir su conocimiento. Y me parece que normalmente la audiencia o la gente que está empezando a trabajar en diferentes empresas no sabe lo que es realmente trabajar en una empresa de verdad. O sea, no sabe qué hay dentro de una empresa. Es verdad que depende donde vivas, el país, pues cómo es el ambiente de trabajo es muy diferente. Pero quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu experiencia acerca, bueno, de todos los años que llevas trabajando. Y si Experiencia individual, experiencia como desarrollador o experiencia como DevOps. ¿Cuál quieres? experiencia individual, o sea, lo que tú piensas, qué cosas No, buenas individual ves, me qué refiero cosas quizás malas. montando una startup, ¿vale? O sea, me refiero, tengo experiencia en eso, tengo experiencia trabajando externo y tengo experiencia, pues, como DevOps, tanto, o sea, tengo experiencia como desarrollador y como DevOps. Entonces te pregunto un poco por concretar, por no irme por las ramas. Pues yo creo que es mejor experiencia trabajando para otra persona, porque al final la mayor parte de las personas cuando terminan de estudiar o terminan sus estudios lo que buscan es ganar un poquito de experiencia profesional. Entonces creo que les puede ayudar mucho. Pues mira, como desarrollador, te voy a contar un poco las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, como administración de sistemas y como desarrollador. Como desarrollador, el trabajar para una empresa, dependiendo de cómo se organice esa empresa, puede ser muy bonito o un horror completamente. ¿Por qué? Porque al final las empresas, a ver, las empresas están hechas para lo que están hechas, no hay que engañar a la gente, quiero decir, las empresas están hechas para ganar dinero y es lo que hay. Y tienes que encontrar un equilibrio entre el código que es rentable y el código que es bueno. Porque el código que es muy bueno requiere muchísimo tiempo y el código que no es tan bueno pero cumple su función a lo mejor es rentable y eso es lo que necesita la empresa. Eso puede llevar a que, dependiendo de cómo se organice la empresa, pues como digo, puede ser un horror. Pueden llegarte tickets contradictorios sobre la misma funcionalidad al mismo tiempo o en minutos diferentes, porque al final la gente de marketing es la que está hablando un poco de cara afuera con los clientes finales. A ti a veces no te llegan filtrados esos tickets y los tienes que cuesta mucho distinguir cuál sí y cuál no, porque las dos cosas te han llegado con un supuesto sí. O sea, puede ser horrible. Pero es una experiencia que sí que recomiendo. Quiero decir, necesitas saber cómo funcionan las empresas para luego saber primero dónde te quieres orientar, cómo ser mejor programador, tienes que saberlo porque no hay un estándar, quiero decir, no hay un programador modelo en el que te puedas fijar. Tu forma de trabajar también la tienes que conocer tus reacciones bajo presión, cómo tú te desenvuelves como programador. A veces bajo presión hacemos peores programas o mejores programas dependiendo de tu personalidad y eso es a lo que voy. Tienes que saber tus puntos débiles y tus puntos fuertes y es ahí donde interviene el estar en un entorno productivo, en un entorno donde además tienes que competir o ayudar a los demás compañeros, competir de forma sana, ojo. Competir con ellos porque tú quieres ser buen programador, esas personas también, todo el mundo quiere hacer un código de calidad y todo el mundo, pues al final se está jugando su puesto, ¿no? Pero competir de forma sana y siempre ayudándose unos a los otros es donde creo que es un entorno como más rico, ¿no? Yo he estado en entornos que son de ese tipo y he estado en entornos que son quizás un poco más improductivos en ese sentido, son un poquito más tóxicos, vamos a llamarlo, y la verdad es que se aprende mucho más cuando hay colaboración. Eso, por un lado, en programación. Por el otro lado, en tema de administración de sistemas, a ver, se aprende en ambos mundos se aprende cada día y se aprende muchísimo y hay que ser muy humilde para ver cuáles son los puntos flacos y dedicarle muchísimo tiempo para reforzarlos. Pero es verdad que en el mundo del DevOps los programas no los has hecho tú, por lo general. Entonces, destinas muchísimo más tiempo a leer documentación. O sea, en el mundo de la programación destinas muchísimo tiempo a tener la documentación delante de algunas cosas porque pues sencillamente las usas poco o sencillamente son más óptimas de una manera que de otra. Pero en el mundo del DevOps tienes documentaciones que a veces están incompletas. Hay muchísima colaboración, me parece un ambiente mucho más sano. El del DevOps, hay muchísima colaboración, grupos de Telegram, grupos de Slack, grupos de Discord, donde la gente de verdad no está todo hecho. Hay mucha gente que piensa, ¿no?, que en el mundo del DevOps,
pues ya está todo terminado y solo tienes que desplegar cosas y montarlas, y ni de coña está todo hecho. Hay muchísima discusión entre DevOps de cómo se deben hacer las cosas, qué es una buena práctica en eso o qué es una buena práctica en el otro. Luego resulta que pasan cosas como que de repente esto es una buena práctica, lo comentas con otro DevOps que lo tiene en producción y se le ha caído todo el sistema usando la buena práctica y usando la mala no, y entonces se cambia la buena práctica un poco. Pasan muchísimas cosas de este calibre, pero pienso que es un mundo más bonito. Yo te digo, la experiencia que yo tengo con el DevOps, a mí me parece más enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional, porque te permite programar, o sea, te permite de verdad, pues eso, como es mi caso, hago microfuncionalidades para los clústeres y demás. Entonces te permite programar, te permite desplegar, te permite interactuar, cosa que como programador a lo mejor está mucho más encauzado hacia otro camino. En mi experiencia, ojo, no sé la tuya, ¿vale? Claro, es que mi experiencia es bastante diferente a lo que es la tuya, porque yo he tenido una experiencia en España, tanto montando una empresa como trabajando, y luego también he tenido una experiencia, o bueno, varias experiencias en Austria, que es donde vivo ahora. Entonces, los ambientes de trabajo son totalmente diferentes y allá no se concibe el hecho de trabajar bajo presión. Tienes que ser muy bueno trabajando bajo presión. En España te dicen, no, tienes que ser muy bueno trabajando bajo presión. Y yo te digo, yo no soy bueno trabajando bajo presión. Yo necesito tranquilidad en la mente, y yo, con mi creatividad y con mi tiempo, desarrollo bien todas las funcionalidades que hay que desarrollar. Pero eso que me pasaba cuando trabajaba como administrador de sistemas en Barcelona y me decían, uy, se ha caído toda la plataforma, tienes que arreglarlo, toda la plataforma de Kubernetes, que yo no había montado, porque yo estaba como administrador de sistemas, yo administraba los sistemas. Y cada plataforma de Kubernetes se desarrollaba de una forma diferente. Sí. Entonces era una locura. Al igual que estar pues trabajando por la noche porque tenías que cubrir guardias, porque se caían muchos sistemas. Entonces, sistemas que, eso también pasa. No deberían de caerse en el sentido de que si tienes un clúster lo suficientemente preparado, no debe pasar ese tipo de desastres. Tienes que tener una estrategia de disaster recovery, que es como se llama. No lo voy a decir en español, pero... Sí, no, pero se puede decir en español, ningún problema, nos van a entender igual. Pero sí, el problema es que, o es lo que yo veo en España, en muchas empresas que no son muy grandes, que hacen presupuestos a otras empresas por un proyecto en el que el presupuesto es muy pequeño, porque no se puede pagar más. Entonces no pueden gastar más de X al mes. Entonces dicen, vale, lo vamos a montar con Kubernetes, pero es que igual es mejor montarlo con Docker Compose, un Autoscaling Group, un Load Balancer y ya está. Sí, o sea, hay un problema que sí que he detectado en todo este tema, tanto en programación como en DevOps, que es que a veces los que están encima, pues es verdad que no dominan todo el tema y tampoco se les pide. Quiero decir, normalmente el CTO lo que tiene es que gestionar bien el trabajo y demás. Lo que pasa es que hay desarrolladores o hay desplegadores, o sea, administradores de sistema y tal, que son muy buenos y a veces no se les escucha lo suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchísima empresa en España que quiere trabajar pues con la nube pública de Amazon, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste. Es altísimo, es muy fiable, pero es altísimo. ¿No sería mejor quizás montar 2 clústeres de Kubernetes con un conmutador para el por si acaso? A lo mejor una plataforma quizás más barata como DigitalOcean. Quiero decir, ¿sería más fiable eso dependiendo del caso? Si no te puedes permitir a lo mejor la de Amazon, puede ser una mejor opción. Porque Amazon cuesta, creo, aproximadamente, la última vez que lo calculé, creo que eran unas 5 veces más que DigitalOcean aproximadamente. O sea, es exageradamente más caro, ¿sabes? Pero no se escucha quizás lo suficiente a los administradores de sistemas. Yo quiero pensar que me equivoco, pero creo que es una cuestión de confianza hacia los de abajo. Es decir, aquí en este país falta un poquito de filosofía de confianza con tus propios empleados. O sea, los has contratado, has pasado un proceso de selección, confía en lo que has elegido. Es bastante interesante lo que has dicho, porque aparte de nubes públicas que se han puesto muy de moda como Google Cloud o Amazon Web Services, aparte de ser muy caras, no están dando el mejor rendimiento. Por ejemplo, hace muy poco se hizo un test entre un montón de instancias o máquinas virtuales, como lo quieras llamar, de diferentes empresas, y por ejemplo, Amazon Web Services no está entre las 7 mejores. En el caso de DigitalOcean está en la tercera.
Entonces, también hay que tratar eso. Primero, el precio, que igual el precio no es para todos los proyectos o todas las empresas. Y segundo, que quizás utilizas para un proyecto más pequeño empresas como la que acabamos de nombrar y el precio es menor. Y aparte nos está dando un mejor rendimiento. Por ejemplo, si tienes un proyecto muy pequeño, pues puedes montar un Docker Compose y luego diferentes servicios, que Oye, y sea a veces pasa. autoescalable. Sí, no, y a veces pasa. O sea, primero que no todos los proyectos necesitan Kubernetes, porque para montar una web muy pequeña que no sea de verdad un servicio, sino una web corporativa muy pequeña y demás, no necesitas de verdad un clúster de Kubernetes. Pero ahí, por ejemplo, entramos a valorar otras opciones. Quiero decir, existen muchas más en el mercado. Existen alternativas europeas como Hetzner, como Cloudin aquí en España, que son muy buenas. Pasa que, por ejemplo, las instancias de Amazon, yo he detectado pues precisamente que los vCore de Amazon no son, a ver, son buenos pero no son de mejor rendimiento, tienen un rendimiento bajísimo por ejemplo con respecto a los de Cloudin. Cloudin es una compañía española que te ofrece vCore muy baratos y que tienen un rendimiento acojonantemente bueno, ¿sabes? Y hay muchas empresas que no se decantan por esos servicios porque piensan que Amazon les va a dar a lo mejor uno más fiable. Debería. Puede ser, por tamaño, pero no necesariamente. Es que depende de los administradores de sistema que tengas detrás. Y por ejemplo, en el caso de Cloudin, son muy buenos. Es que son muy buenos administrando eso. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy en un proyecto en el que de verdad detecto que la necesidad no es Kubernetes, sino que la necesidad son máquinas virtuales bien conectadas y demás, hay otros proveedores y sin problema. ¿Cuál es el problema de elegir otro proveedor que te ofrezca lo mismo con un precio más asequible y que de verdad es fiable? Porque es que de verdad Cloudin, DigitalOcean, Hetzner son proveedores muy fiables al lado de Amazon. Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Creo que ahora todas las empresas se han enfocado en Google Cloud y Amazon porque al final es lo que está vendiendo actualmente y todas las certificaciones van por ahí. Entonces, bueno, todas las empresas grandes sobre todo están pidiendo eso, entonces ya, pues es como todo el mundo sigue el mismo patrón y hay, bueno, diferentes cosas que se pueden hacer. Te puedes ir a otros proveedores que son bastante más baratos y que te están dando un rendimiento muy alto. O sea, en ese aspecto, yo creo que hay que valorarlo. Yo, por ejemplo, yo tengo proyectos pequeños y yo utilizo instancias en Google Cloud que son más baratas, pero es que no necesitas mucho más. Los tengo montados con Docker Compose. O sea, no necesitas tener Kubernetes para una página web que te están visitando 5.000 personas a la semana. No es necesario tener un clúster de Kubernetes para un proyecto pequeñito. No es No, y necesario. pasan muchas cosas hoy en día. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, en el caso de GitLab, existe GitLab Pages o existe GitHub Pages. Y entonces, claro, hay mucha gente que piensa que a lo mejor para el alojamiento de una página web estática necesita, pues eso, una instancia en un servidor, un tal, montar todo eso de forma muy corporativa, cuando a lo mejor la puedes tirar con un CI/CD en GitLab Pages o en GitHub Pages. Es gratis al final, la tienes operativa, tiene sus certificados, es contenido estático y a lo mejor no necesitas gastarte lo que vale. Quiero decir, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué usar en cada caso y entonces, claro, luego pasa esto, ¿no? Se pone de moda Kubernetes y venga todo el mundo a usar Kubernetes aunque no haga falta. O lo mismo se pone de moda Docker y no sé qué, lo mismo. Y lo mismo con los lenguajes de programación. Esto es un problema y esto creo que es un problema de verdad de confianza de los equipos en sus operadores. O sea, al final los operadores yo creo que debería de hacerse, pues en cada cosa no, pero sí que deberían de hacerse pues unos sprints y debatir de verdad, pues oye, pues para este problema la solución que estoy implementando es buena o no es buena o es mejor esta otra y escucharse unos a otros, que esto es algo que se hace muy poco, aquí por lo menos, aquí en España, muy poco.